Muy buenos días, estimada comunidad universitaria, vecinos de la ciudad del Alto y La Paz y de las provincias donde llega la señal de FM 100, Radio UPEA. Estamos en el programa 360 grados, mi nombre es Guido Alejo, una producción de Comunidad Pucara y del equipo de 360 grados, un programa que habla, como su nombre lo indica, sobre todo el panorama de nuestra vivencia y cotidianidad. En este programa tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado que tiene un gran reconocimiento y un gran recorrido en el ámbito académico de la arquitectura. Y bueno, el tema en el cual vamos a hablar es sobre, como indicaba, un artículo en el blog de nuestro invitado, que es la Revolución Plebeya, y también para ver qué panorama, qué características, qué perspectivas se pueden ver en la arquitectura que se está realizando en el Alto y La Paz. Tenemos como invitada conductora también aquí a Corina. Corina, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y a la ciudad del Alto y La Paz y a todos los alrededores que nos escuchen. Muchas gracias por venir, arquitecto Carlos Villagómez, bienvenido. Gracias. Gracias, Guido. Gracias, Corina, por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos en un contexto bastante particular, algo que de alguna manera se venía visorando, toda una proyección que se hacía hace más de 20 años, de cómo iba a cambiar nuestra ciudad hasta cierto punto, cómo iba a haber otro tipo de estética, cómo iba surgiendo otro tipo de expresiones materiales, culturales, y es eso en lo que nos vamos a desenvolver en el programa, ¿no? Arquitecto Carlos Villagómez ya ha escrito varios libros en ese sentido. Uno que me ha parecido bastante interesante ha sido La Paz ha muerto. ¿Cómo ve este tipo de dinámica social desde el ámbito estético, desde su posición como arquitecto de la academia y también como poblador de la ciudad de La Paz? ¿Hay algunos cambios que son bastante trascendentales o es una continuidad simplemente con otro tipo de color, otro tipo de formas? ¿Cómo ve toda esta dinámica desde su ámbito? Para responder, quisiera hacer alusión a un texto que escribí hace muchos años, que deben ser ya unos 25 años, donde hacía una breve historia de la arquitectura contemporánea en la ciudad de La Paz y también en el Alto, y establecía una particular dimensión de la historia de la arquitectura, que es la falta de continuidad. En el siglo XX y a principios de este siglo lo que se ha ido dando son expresiones, ya sean individuales o colectivas, que no han guardado, lo que normalmente sucede en otras realidades, una línea donde se van sedimentando obras y pensamientos en una producción, digámoslo así, geológica de la arquitectura. Y en ese texto mencionaba de que existió personalidades más de movimientos mucho más complejos colectivos, por ejemplo, Emilio Villanueva. De Villanueva pasábamos a la época de los maestros como Juan Carlos Calderón y Gustavo Medeiros, y de ahí ingresábamos efectivamente a ese proceso que hacía mención de nuevas expresiones que nacían justamente con la democracia como coincidencia política, ¿no? Y dentro del periodo democrático que nosotros estamos viviendo, a finales del siglo XX ya se avisoraban, como bien mencionas, ciertas expresiones colectivas, y esas cosas han explosionado en el siglo XXI dentro de esta nueva incorporación de un montón de capas sociales al escenario tanto político, social y económico. Entonces se abrió, como digo, una caja de Pandora donde hay absolutamente de todo, entre cosas buenas, cosas malas, etc., ¿no? Mencionaba también en otros textos que vivimos lo que Ortega y Gasset llama una democracia morbosa, es decir, una democracia que está a un pelín del libertinaje, porque no tenemos una intención de seguir normas, reglas o leyes, ¿no?
Y en el caso de la arquitectura no tenemos intenciones de seguir unos cánones que pudieran establecerse, ¿no? Y la ruptura mayor en todo este proceso empezó también con el posmodernismo que llegó a la ciudad de La Paz y el Alto, y las últimas expresiones que se están dando, sobre todo en el Alto, en este presente siglo, se deben justamente a eso, ¿no? A una visión delirante de lo que puede ser ese posmodernismo. Hay pues una cierta línea, pero básicamente es una historia de discontinuidades, y veremos cuál es el escenario que se presentaría de aquí en adelante, que francamente yo lo considero, como digo, absolutamente desquiciado, lo cual ahí está su potencia creativa y estética, y sin ninguna posibilidad de establecer un pronóstico. O sea, aquí no existe, digamos, esos estamentos en los cuales se puede dictar la línea de la arquitectura. Aquí vivimos ese régimen de libertad y una democracia morbosa. Como mencionaba, arquitecto, en el pasado, allá por el siglo XX, de mediados a finales del siglo XX, se han venido planteando distintos tipos de cánones que de alguna manera uno pensaría que, bueno, y esto en base a prejuicios, que el ámbito popular podría aceptar. Por ejemplo, el estilo neotehuanacota iba en ese sentido, el de fusionar lo global con lo local, dándole algún toque de identidad y que de alguna manera podría formarse un canon. También vemos a otro estilo que vendría a ser el neo-Huancarani, que se basa más en el estilo Huancarani, con las cabezas clavas de las llamitas coronando los edificios. Pero esas son propuestas académicas, ¿no? ¿Por qué cree que hay esta discontinuidad? ¿Hay alguna ruptura? La academia va por un lado y los gustos populares, entre comillas, van por otro. ¿Y por qué no hay, por qué esta discontinuidad? ¿A qué factores se deben? Está dentro de lo que mencionaba anteriormente. No se puede hablar de estilos arquitectónicos o propuestas artísticas si es que no se entienden de qué grupos sociales estamos hablando. Y prefiero utilizar el término de grupos sociales y no clases sociales para no caer en malos entendidos de la doctrina marxista. Y, como digo, tenemos la posibilidad de poder establecer libremente las líneas estéticas, creativas, estilísticas o de tipologías arquitectónicas, y sin llegar a mencionar estas nuevas expresiones que están en el Alto, como lo que llaman Cholet y otras más. Yo siempre he estado muy interesado en saber por qué en un mismo Manzano, hablaremos de la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz no existe una coherencia ni de escalas, ni de intenciones estilísticas. No existe en un Manzano. Tú puedes ver una variedad de diversos especímenes arquitectónicos, y sé muy bien que a ti te gusta poner etiquetas, eres un futuro entomólogo de la arquitectura, pero un manzano puede ser motivo de toda una tesis, y cualquier manzano de cualquier zona de la ciudad de La Paz. Esa falta de una expresión colectiva cultural está ya estatuida ahora en Bolivia, y es el Estado plurinacional, lo que quiere decir pluricultural, y lo que se establece mínimamente son las 30 y tantas nacionalidades. No tenemos como sociedad ahora un solo paradigma cultural. Si tuviéramos un paradigma cultural, de alguna manera llamemos genérico, que englobara todas estas situaciones, no existiría esa disparidad que menciono que puede haber en cualquier manzano, ¿no? Entonces es fundamental entender, y ahí sí yo tengo serias diferencias con la academia y mis colegas, de entender la arquitectura desde el punto de vista cultural, una visión culturalista que la defiendo en cuanto foro tenga, porque es a través de esa visión que realmente pues se están interpretando las cosas, porque si sigue la academia viendo la arquitectura desde las lógicas de la disciplina arquitectónica,
no van a llegar realmente a entender, porque esa disciplina está preñada y está pregnada de un montón, o impregnada, diré, de un montón de procesos de colonización, que después podemos hablar de ese tema. Entonces, si tú interpretas desde esta visión culturalista, claramente te das cuenta de que aquí existen muchos paradigmas culturales, y por ende las expresiones que se pueden dar en las ciudades son diversas. Ahora, esa multiplicidad de paradigmas culturales hace que los arquitectos ahora en la actualidad estemos viviendo un shock, aunque no querramos aceptarlo, porque no sabemos dónde vamos a fincar el destino de nuestras obras. Hay un grupo que sigue pensando que la línea es la visión occidental de la arquitectura, que bien la conocemos, y hay otros que están buscando por otro lado, y hay otros por otro lado, ¿no? En el momento en que tú mencionabas de que existía un neotihuanaco, eso respondía a cierto momento que ya está ampliamente superado, y cada cual aquí está tratando de encontrar. Y es una sociedad que no va a apoyar a cierta línea, porque es una sociedad pluricultural. Y eso hace también otro grave problema, que no podemos establecer entonces figuras, ¿no?, como para que exista un consenso colectivo nacional para proyectar fuera, ¿no? En este momento nuestra más grande figura, aunque duela a muchísimos colegas del gremio, es Mamani Silvestre, por ejemplo, ¿no? Pero representa incluso en el Alto a un sector, y no es la representación global, ¿no? Y mientras no tengamos la resolución de estos múltiples paradigmas culturales, mientras no lleguemos a entender básicamente ese tema, es muy poco probable de que tengamos producciones de amplio consenso colectivo, y ahí se disuelve realmente la potencia creativa de los personajes, ¿no? Pero también eso es contradictoria o paradójicamente un aliciente, como un impulso que interpela a esta sociedad todos los días. Y eso es muy bueno, porque me alegro que generaciones como la tuya estén empezando a pensar, a leer, a conceptualizar, porque es la única manera de poder realmente salir de esta confusión que existe con los múltiples paradigmas sociales, culturales, etc., ¿no? Bueno, arquitecto, Sí. al leer el blog que usted va compartiendo con nosotros, me llamó mucho la atención que dice Revolución Plebeya. Sí. ¿Por qué ese título, Arqui? Bueno, me solicitaron un texto para una revista en México que ya está impresa, y de alguna manera lo asociaba con ciertos escritos de ciertos actores políticos de la actualidad que hablan justamente de una revolución plebeya, ¿no? Y eso es entendible, es decir, titular un texto así es entendible internacionalmente, ¿no? Y yo sé muy bien de que en este momento no se puede decir de que lo que ha existido en toda esta arquitectura popular, sobre todo en el Alto, no puede ser calificado de plebeyo, ¿no? Porque en este momento son los exponentes de la burguesía aymara, que tú los denominas como camiris, ¿no? Y en esa línea está tu conceptualización, que me parece muy correcta, ¿no? Es decir, pero eso es entendible internacionalmente, ¿no? Por eso es que hablo de esa situación, y también se establece un juego con las condiciones políticas que actualmente vivimos, y la recepción que se tiene a todos estos cambios políticos, etcétera, ¿no? Hay intención en esa titulación de ese texto de que exista realmente una atención directa de lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí es una revolución, porque realmente han nacido sectores populares, no los sectores hegemónicos del siglo XX, que están pateando el tablero en el gremio de la arquitectura boliviana. Así cause espanto y así se quejen de cómo es posible, eso no es arquitectura, y tú sabes muy bien todos los piropos que lanzan a esta arquitectura, ¿no? Tratando de quitar protagonismo, ¿no? Pero ahora ya es innegable que Mamani Silvestre está ahí, entre
de la Fundación Cartier, y por la última, el último conversatorio que tuvo en Nueva York, en el Metropolitan. Ya está ahí, ¿no? Y la Fundación Cartier, con sus más grandes directivos y sus presidentes, está llegando en unas semanas más, en 2 o 3 semanas más, a La Paz y al Alto, y obviamente van a estar viendo la obra in situ de Juan Silvestre, y están visitando otros artistas más. Está llegando la plana mayor de la Fundación Cartier. ¿Por qué está llegando esa plana mayor? Justamente porque tiene esta ciudad una estrella internacional. Bueno, el posmodernismo también es la exaltación en tanto de la diversidad, la exaltación de lo exótico, incluso se podría decir en el ámbito occidental sobre todo, ¿no? En algún momento la atención sobre este tipo de arquitectura se basa necesariamente en ese tipo de enfoque multiculturalista que tienen ya la intelectualidad y algunas élites allá en Europa, ¿no? ¿Será posible de alguna forma trascender esta atención casi pintoresca que tiene el extranjero sobre nosotros? ¿Dónde va la academia? ¿Hasta dónde Carlos Villagómez ha visto ver propuestas en el interior de la academia que tiendan a plantear algo un poco más formal, podría decirse, en el ámbito de la profesión? Hay algunos exponentes interesantes, hay proyecciones. ¿Cómo lo ve Carlos Villagómez? Por un lado, efectivamente, hay obra, ¿no? Hay proyectos que están construidos, hay edificios que muestran, digamos, la situación de la arquitectura popular, cholets y transformes y todo aquello, ¿no? Existe la edificación, ¿no? Pero no puede existir en arquitectura, ¿no?, simplemente la edificación como tal. Tiene que tener un soporte teórico, ¿no?, y un soporte conceptual. Y es ahí donde realmente sí, si alguna crítica le hago, por ejemplo, a Ferdinand Silvestre, es justamente eso, la pobreza intelectual de la explicación de su obra. Y él puede, con semejante cosa, hacer todo un desarrollo conceptual y lo podría plantear de una manera más sólida, ¿no? Y si no va a poder él, tiene que haber un grupo, etcétera, etcétera, que proyecte en la verdadera dimensión de este tema, ¿no? Entonces, si sigue así, como está, en que va y muestra obra y su discurso es vacuo, porque realmente es absolutamente vacuo, no va a superar esa recepción pintoresca que se hace de la arquitectura popular, tanto en La Paz como en el Alto. Ese pintoresquismo de la gente, esa condescendencia que siempre digo, europea y americana, de ver cómo una sociedad tan particular tiene estos edificios tan simpáticos, ¿no? Pero todavía no se ha superado esa barrera de esa aceptación de la Gran Academia Internacional, porque justamente carece de esa base conceptual. Y con una base conceptual que además puede ser correcta y totalmente transgresora, sí, la academia va a aceptar aquello, ¿no? Y no necesariamente sería, voy a lo que tú mencionabas al principio, al posmodernismo, porque incluso Venturi, en su libro clásico, el clásico libro sobre la arquitectura, él dice: yo acepto muchas cosas, pero no acepto lo que no es correctamente realizado. Él mismo pone en las primeras páginas de su texto seminal que no aceptaría cualquier vulgaridad, ¿no? Es decir, detrás del posmodernismo que él hacía y de otros personajes tan importantes como Rossi, etcétera, etcétera, había una reflexión teórica y conceptual muy fuerte, ¿no? Entonces, si en este momento estuviera vivo Venturi, no aceptaría, porque lo consideraría dentro de esa vulgaridad, y justamente porque no tiene esa base conceptual que veíamos en complejidad y comprensión de la arquitectura, ¿no? Sí, un libro seminal, ¿no? Entonces falta eso, ¿no?, la construcción realmente de un concepto. Ahora paso a decir cuál sería la línea para poder interpretar
justamente este trabajo que se está realizando en la arquitectura popular. Yo pienso que las ciencias sociales, como la sociología y la antropología, ayudan, pero no llegan al meollo de la situación, porque, y lo mencioné en algunos textos también viejos, que la aproximación que se tiene que hacer desde el punto de vista teórico es una aproximación artística. Una aproximación artística no es pues un estudio sociológico, porque la aproximación artística es ante todo una aproximación libre, porque esta formulación de estos grupos sociales en la arquitectura popular son expresiones libres. Entonces, si tú vas con un esquema, ¿no?, sociológico o antropológico, o con un esquema como de Venturi, que ante todo era histórico, ¿no?, hacía una historiografía particular de la arquitectura occidental, no vas a llegar más allá de lo que realmente representa lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo que sería una aproximación de visión artística? Porque ahí es donde realmente está lo más profundo del debate, porque estarías entrando sí al campo de la filosofía y la estética, ¿no? La estética como filosofía del arte, ¿no? Y ahí sí el pensamiento es mucho más profundo, porque ahí estaríamos entrando a la indagación del etos social que hace posible esta arquitectura, ¿no? Resumiendo, efectivamente le falta un componente conceptual y teórico. Segundo, si lo hacemos solo con las herramientas de las ciencias sociales, no vamos a llegar a profundidades y se requiere pensamientos que estén más anclados en visiones artísticas, lo que quiere decir filosofía del arte, ¿no? Bueno, bastante interesantes las palabras del arquitecto. Bueno, retornamos al programa 360 grados. Contamos con la presencia del arquitecto Carlos Villagómez. Y bueno, estamos hablando sobre la arquitectura que se realiza en La Paz y en el Alto, ¿no? La revolución plebeya, le hemos titulado. Hemos hablado ya sobre bastantes puntos de vista, bastantes puntos respecto a la arquitectura que son muy relevantes y bastante interesantes en cuanto a cómo nos explica todo desde un ámbito netamente arquitectónico y también con tintes de ciencias sociales. Pero como nos decía el arquitecto, las ciencias sociales no son suficientes, ¿no? A veces nos quedamos en ese criterio de que esto no es simplemente arquitectónico, sino tiene que ser social, y solamente lo explicamos desde ese ámbito, y hay trabajos en ese sentido de antropólogos, sociólogos, pero trabajos desde el ámbito arquitectónico, si bien los hay, pero son bastante escasos, y también en algún momento se pueden mencionar que tienen ciertos sesgos, ¿no? Bueno, arquitecto, ahora conociendo un poco más de usted y de las percepciones bastante personales que tiene sobre nuestras expresiones, tanto desde la academia como también desde el ámbito popular, para Carlos Villagómez, ¿qué edificios le parecen más relevantes y que puedan demostrar algo así como, suena medio raro, pero como un ejemplo a seguir en cuanto al diseño, en cuanto a la concepción, en cuanto a cómo se hace arquitectura? ¿Qué ejemplos puede darnos tanto desde el ámbito académico y tanto desde este tipo de nuevas expresiones? ¿Hay algo que le llame la atención? ¿Qué tipo de edificios que puedan expresar cierto canon a futuro puede mencionarnos? ¿Del medio nacional? Sí, del medio nacional. Bueno, tenemos una larga historia de producciones de diferentes épocas, y para no remontarnos a tiempos muy remotos, hablaría a partir del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Y personalmente considero que existen obras a las cuales hay que estudiarlas, hay que sentirlas, vivirlas, como el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés de Emilio Villanueva, que creo que además ya es un tópico generalizado. Muy pocas personas dirían que es honores, pero realmente es una obra señera que ha echado sombra y nos echa sombra por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, parece que no vamos a tener la oportunidad de ver hacer algo así de esa trascendencia, ¿no? Porque no es simplemente la